Ventas minoristas de Estados Unidos es el último dato referente que teníamos en términos macro. Ha sido del 0%, plano, pero mejor de lo esperado. Se esperaba una caída del 0,3% y un 0,1% anterior. Es un dato que yo decía en mis redes que salva a los muebles, pero que no diluye el debate de la desaceleración en principio o incluso esta inflación, viendo el contexto macro que tenemos. No sé si para ti es evitable ese contexto o bien de esta inflación, viniendo Donald Trump, que hemos tenido el intento de atentado estos últimos días y Ujú. parece que eso le da incluso todavía más ventaja respecto a los demócratas. Claro, Donald Trump sabemos las políticas que puede aplicar, que puede igual recalentar los precios de nuevo, y luego está pues la otra parte de los tipos de interés altos que pueden mermar el mercado laboral en algún punto en los próximos meses. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, creo que como siempre la economía estadounidense, bueno, como siempre, como durante los últimos años y especialmente los últimos trimestres, la economía estadounidense está ofreciendo señales mixtas. Durante las últimas semanas parecía que se acumulaba cada vez más las señales negativas que apuntaban a que ahora sí pues se iba a entrar o en un estancamiento o en una recesión, lo cual es un cuadro que más o menos va de la mano de la inversión de la curva de rendimientos, que ya hemos dicho es algo que anticipan normalmente la recesión por diversas razones, pero bueno, siguen esas señales mixtas donde no todas claramente apuntan en esa dirección y el dato de hoy, pues como también ha señalado, salva los muebles porque, bueno, no es una contracción nominal al menos del gasto que efectúan los consumidores en la economía, pero bueno, tampoco es una expansión. Por tanto, está la cosa en materia de ventas minoristas estancada. Claro, cómo se vaya a resolver el asunto durante los próximos meses creo que ya es aventurar demasiado. Aventurar demasiado porque tampoco sabemos exactamente cómo va a ser una presidencia de Trump si es que finalmente gana, que también ahora mismo estamos dando por hecho la victoria y probablemente tenga sentido considerar que la probabilidad de victoria ha aumentado mucho, pero la política siempre es un juego de acción-reacción. Por tanto, tampoco hay que esperar que los demócratas vayan a estar de brazos cruzados hasta noviembre y que no tengan ninguna capacidad de tratar de revertir la situación. Quizá no la tengan, pero tampoco es que en política no hay que dar a nadie por muerto y más con tantos meses por delante, bueno, 3 meses, 3, 4 meses por delante, que concede un cierto margen para planificar algo y tratar de cambiar las tornas, ¿no? Pero bueno, aun cuando gane Trump, no sabemos cómo va a ser la presidencia de Trump. Ayer hizo una elección para vicepresidente, que es también una elección controvertida, porque es un candidato con una visión populista y nacionalista bastante más sólida en lo ideológico que la que tenía Trump al respecto de la política, de la sociedad y de la economía estadounidense, pero al mismo tiempo también es un tecnófilo muy bien conectado con la parte más libertaria o menos woke, digámoslo así, de Silicon Valley y que, bueno, incluso es cripto amigo e inversor en cripto, un importante inversor en cripto, que de alguna manera parece que le puede dar un impulso a la desregulación tecnológica en Estados Unidos y a posibilitar la emergencia de nuevas microempresas tecnológicas que le disputen el terreno a las grandes tecnológicas, que esas sí son enemigas declaradas de Benz, ¿no? Entonces no lo sé, no sé cómo va a ser una presidencia de Trump. En términos proteccionistas, sí sabemos qué va a pasar, pero es que es algo relativamente similar a lo que pueda suceder con Biden, porque Biden no ha revertido ninguna medida proteccionista de Trump e incluso las ha incrementado. Y por eso digo que a medio plazo es aventurar mucho qué pueda pasar cuando aún no sabemos ni cuál va a ser la agenda económica, el programa, ni siquiera la actitud que se pueda tener con respecto, por ejemplo, a la Reserva Federal. Si hemos escuchado que Trump quería cesar a Powell y quería una Reserva Federal más controlada, pero es decir, hasta qué punto Trump va a llevar su envite y su ofensiva contra el establishment. No lo hizo del todo en su primer mandato, parece que ahora sí está más decidido a hacerlo, pero no sabemos si realmente lo va a hacer. Entonces, es bastante especulativo. Yo
no me aventuraría a decir demasiado sobre lo que pueda suceder con Trump, porque no sabemos realmente qué va a suceder con Trump. Incluso, fíjate, esto que dices de la Reserva Federal, que es cierto que él ha dicho en múltiples ocasiones que quiere la cabeza de Powell, que no le gustan las acciones restrictivas que ha tenido con los tipos de interés, que debería bajarlos, lo ha dicho muchas veces, pero incluso cambiando la cabeza de Powell no va a cambiar digamos, el cónclave del FOMC, no se va a cargar a todos los miembros con derecho a voto, que además lo tienen con Claro. derecho a voto hasta fechas delimitadas, es decir, que su acción dentro de la Fed incluso puede ser limitada, puede presionar o puede meter más acción política dentro de lo que es la Reserva Federal. Hablo de los miembros con derecho a voto a la hora de votar la bajada de los tipos de interés o la subida, todo lo que tiene que ver con la política monetaria, pero sí que quizá más telefonazos de la cuenta. Pero es que quien no te dice que Biden ya lo ha hecho, que yo creo que, y hemos Claro. tenido muestras que esto ha sido así, ¿no? Sí, efectivamente, y ya digo, pueden cambiar muchas cosas, porque Vance, por ejemplo, también es un partidario de un dólar débil, no de un dólar fuerte, porque considera que Estados Unidos se tiene que reindustrializar y convertir casi en una potencia exportadora de manufacturas, y que el dólar fuerte, pues de alguna manera debilita esa posición económica de Estados Unidos, lo cual, claro, un dólar débil iría de la mano de forzar bajadas de tipos de interés en la Reserva Federal. En parte lo que señalas es cierto, pero también Vance, por ejemplo, se ha manifestado en muchas ocasiones partidario bueno, de entrar en una crisis constitucional si hace falta con la división de poderes interna de Estados Unidos, ¿no? Cuando le preguntaron qué harías si el Tribunal Supremo falla en contra de alguna acción que quiera llevar a cabo el gobierno, Vance dijo que desobedecería al Tribunal Supremo porque el Tribunal Supremo se estaría inmiscuyendo en las actividades o en las acciones del gobierno federal, y que eso no sería generar una crisis constitucional, sino simplemente reconocer la existencia de una crisis constitucional, porque desde el momento en el que el Supremo pisotea al gobierno federal ya está habiendo una crisis constitucional. Por tanto, no lo sé. Las cosas se pueden enredar y complicar mucho si es verdad que se quieren dar todos estos pasos contra la separación de poderes, a mi juicio, absolutamente en falso, erráticos o equivocados, pero bueno, también parecía que la primera presidencia de Trump iba a barrer con absolutamente toda la institucionalidad de Estados Unidos. Estuvo a punto de hacerlo, o bueno, se intentó en su final, ¿no? Cuando hubo ese conato de desacato del mandato electoral, pero la presidencia fue bastante estándar, incluso diría en algunas cuestiones, como por ejemplo la política exterior, muchísimo más limpia que casi todos sus predecesores desde Jimmy Carter, ¿no? Entonces, una cosa es el discurso populista que desde luego se articula para llegar al poder, incluso para ejercer el poder, y otras las políticas concretas con los pesos y contrapesos que siguen existiendo en Estados Unidos que pueden terminar articulando. Pero como digo, no lo sabemos, puede ser que al ser el segundo mandato, al no tener que ser reelegido, al tener toda la experiencia de que el Deep State de alguna manera ha saboteado la acción de gobierno de Trump y el establishment republicano también ha frenado la acción de gobierno de Trump, pues ahora quiera ir con la pisonadora y barrarlos a todos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión de casi incertidumbre, no sé si pura, pero muy elevada, y por eso tratar de descifrar qué puede pasar con la economía estadounidense a partir de las próximas presidenciales, sobre todo si gana Trump, es muy complicado de prever, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque, claro, todo lo que he dicho hasta ahora es para mal, pero Trump también, al menos el discurso tecnológico que ha articulado, hasta el momento creo que va bastante bien orientado. Es decir, que Bitcoin se convierta, perdón, que Estados Unidos se convierta en el gran refugio de Bitcoin a escala internacional, facilitar la inversión, ¿no? Que es uno de los cuellos de botella que existe en generación eléctrica para el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces, ahí sí que hay una cierta comprensión, pero también siendo consciente de los riesgos que acarrea la inteligencia artificial, probablemente más consciente que otros candidatos del tablero político ahora mismo en Estados Unidos. Ejemplo, ¿no? En algún momento en una entrevista Trump dijo, imaginemos que uno de estos vídeos, que ya son suficientemente realistas de inteligencia artificial, pues reproduce mi imagen y mi voz, que yo he visto que ya lo han hecho y realmente no consigo distinguir si yo he dicho eso o no lo he dicho,
y que se publica en redes sociales ese vídeo, que a corto plazo es indistinguible de si es Trump o no, un vídeo de Trump como presidente de Estados Unidos dando la orden de lanzar misiles nucleares contra Rusia y contra China. Claro, dice Trump, ahí la clase política rusa y china, ¿qué hace? Porque tiene una fracción de segundos o de minutos para reaccionar. ¿Respondes con misiles nucleares o no? ¿O crees que ese vídeo es falso? Pero si crees que es falso y te equivocas, te arrasan, y si crees que es verdadero y es falso, inicias una guerra nuclear, ¿no? Entonces, Total. digamos que tiene una cierta capacidad de comprensión o de intuición del potencial de la inteligencia artificial que quiere desarrollar en Estados Unidos, porque entiende que es inevitable y, por tanto, si es inevitable, quiere que se desarrolle dentro de Estados Unidos, y además tiene sentido, creo que en aras de intentar que esté lo más alineada posible con una cierta protección, con lo complejo que es todo eso, de la libertad individual, tiene sentido que se desarrolle dentro de Estados Unidos, pero siendo además consciente de los riesgos y de los retos que acarrea. Y ahí parece que también va a haber una apuesta importante. Entonces, es una candidatura en lo económico con muchas sombras que conocíamos del primer mandato, pero también con algunas luces, o al menos con una cierta perspectiva renovadora con respecto a cuestiones muy cruciales, como pueda ser los activos digitales o como pueda ser la inteligencia artificial, con respecto a lo que tenemos hoy, que es más bien una gerontocracia atascada en la inercia institucional del país.